Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Ay, Dios mío, qué emoción tenerlos de vuelta! Hoy tenemos un plato fuerte, un banquete de chisme del bueno, de esos que nos hacen olvidarnos de todos los problemas y sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades. Como ya pudieron leer en el título, el drama de hoy gira en torno a nuestra queridísima Hande Erçel, su pasado amoroso con el galán turco Kerem Bürsin y, como guinda del pastel, la nueva novia de Kerem. Sí, mis chismosos, lo escucharon bien, Kerem Bürsin tiene nueva novia. Y no una cualquiera, sino una belleza latina que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha puesto a todo el fandom de Anker en estado de alerta. ¿Qué pensará Hande de todo esto? ¿Estará revolcándose en un mar de lágrimas? ¿Se esconderá debajo de las sábanas escuchando baladas tristes? ¿O quizás, damas y caballeros, esté completamente indiferente y enfocada en sus propios proyectos? Hoy nos convertiremos en detectives del corazón, en forenses del amor y en expertos en lectura de entre líneas. Analizaremos cada publicación en redes sociales, cada rumor, cada declaración para intentar descifrar la verdad detrás de este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, teorías conspirativas y mucho, mucho chisme. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intrigas, quiero recordarles que este canal se alimenta de su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme del bueno, si les encanta saber todos los detalles de la vida de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y serán los primeros en enterarse de todos los chismes jugosos que tengo preparados para ustedes. Además, déjenme un me gusta bien grande para que sepa que les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita, agarren sus palomitas y adentrémonos en el fascinante mundo del amor, el desamor y los nuevos comienzos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ***, un amor de telenovela, el comienzo de Anker ***. Para entender la magnitud del drama actual, es crucial que hagamos un pequeño repaso de la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no recuerda cómo nos enamoramos perdidamente de ellos en la exitosísima serie Sen Kalkam? La química entre ellos era palpable, electrizante e incendiaria. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce era una explosión de emociones que nos hacía suspirar y soñar con encontrar un amor así de mágico. Y es que Hande y Kerem no solo eran talentosos actores, sino que también parecían almas gemelas, destinadas a encontrarse y a vivir una historia de amor digna de un cuento de hadas. La ficción traspasó la pantalla y, para alegría de millones de fans en todo el mundo, Hande y Kerem se enamoraron en la vida real. Su relación fue un auténtico torbellino de emociones, un carrusel de momentos adorables que compartían generosamente en sus redes sociales. Los veíamos viajar juntos por el mundo, disfrutando de las playas paradisíacas de Maldivas, explorando las calles llenas de historia de Europa, riéndose a carcajadas y apoyándose mutuamente en cada proyecto profesional. Eran jóvenes, guapos, exitosos y, sobre todo, estaban enamorados. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Recuerdo que cada vez que publicaban una foto juntos, las redes sociales explotaban. Los hashtags #Anker #Kerem Hande #Senalcam se convertían en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans analizaban cada detalle de sus fotos, buscando pistas, mensajes ocultos y señales de su amor. Era una locura colectiva, una obsesión que nos unía a todos en la esperanza de que su cuento de hadas durara para siempre. *** El desencanto, el fin de un cuento de hadas ***. Pero como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a millones de fans con el corazón roto y la sensación de que el amor verdadero no existe. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Las especulaciones fueron infinitas, desde incompatibilidad de agendas profesionales hasta diferencias irreconciliables en sus personalidades. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado intensa, otros que la relación se había desgastado con el tiempo. Lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando atrás una historia de amor que había cautivado al mundo entero. La noticia de la ruptura fue un shock para el fandom de Anker. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y rabia. Muchos fans se negaban a creer que la relación había terminado y seguían aferrándose a la esperanza de una reconciliación.
Otros, en cambio, culpaban a Ande, a Kerem o a ambos por el fracaso de la relación. Fue un momento muy doloroso para todos los que habíamos seguido de cerca su historia de amor. A pesar de la ruptura, siempre quedó la sensación de que había un cariño especial entre Ande y Kerem. Incluso después de separarse, se les ha visto en eventos públicos, saludándose cordialmente y manteniendo una relación cordial. Esto alimentaba las esperanzas de algunos fans, que soñaban con verlos juntos de nuevo. Asterisco asterisco el terremoto, una nueva conquista en el horizonte de Kerem asterisco asterisco. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Hace poco Kerem Bürsin fue visto en compañía de una nueva mujer. Y no se trataba de una simple amiga, sino de una guapísima modelo y actriz española llamada Stephanie Cayo. Las fotos de Kerem y Stephanie juntos comenzaron a circular por internet a la velocidad de la luz y, como era de esperarse, causaron un revuelo enorme entre los fans de Ande y Kerem. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a Ande, atacando a Stephanie y especulando sobre los verdaderos sentimientos de Kerem. Las fotos mostraban a Kerem y Stephanie disfrutando de una escapada romántica en España. Se les veía caminando de la mano por las calles de Madrid, cenando en restaurantes elegantes y riéndose a carcajadas. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, algo más que una simple amistad. La confirmación oficial de la relación llegó poco después, cuando Kerem y Stephanie comenzaron a publicar fotos juntos en sus redes sociales. Sus mensajes eran sutiles, pero reveladores. Se dedicaban canciones de amor, compartían citas inspiradoras y se enviaban emojis de corazones. No había duda, Kerem Bürsin tenía nueva novia. Asterisco asterisco la gran pregunta, ¿cómo reacciona Ande Erçel? Asterisco asterisco. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué piensa Ande de todo esto? ¿Cómo habrá reaccionado al ver a su exnovio con otra mujer? ¿Estará celosa? ¿Indiferente? ¿O quizás, furiosa? Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías conspirativas. Algunos fans aseguraban que Ande estaba devastada, que todavía estaba enamorada de Kerem y que verle con otra mujer le había roto el corazón. Otros, en cambio, pensaban que Ande ya había superado la relación y que no le importaba en absoluto lo que Kerem hiciera con su vida. Algunos incluso llegaron a decir que Ande y Kerem habían tenido una conversación telefónica después de que se hicieran públicas las fotos de Kerem y Stephanie. Según estos rumores, la conversación había sido tensa y llena de reproches. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada por ninguna de las partes. Y ahí es donde entramos nosotros, los detectives del corazón. Vamos a analizar todas las pistas que tenemos a nuestra disposición para intentar descifrar la verdad detrás de todo este drama. Primero, vamos a revisar las redes sociales de Ande. ¿Ha publicado algo que pueda interpretarse como una reacción a la noticia de Kerem y Stephanie? ¿Ha dado alguna señal de estar triste, enojada o indiferente? Asterisco asterisco las pistas en las redes sociales, entre líneas y subtextos asterisco asterisco. Si revisamos el perfil de Instagram de Ande, lo primero que notamos es que ha estado bastante activa, publicando fotos y vídeos de sus proyectos profesionales, de sus viajes y de su vida personal. En ninguna de sus publicaciones se hace referencia directa a Kerem o a Stephanie. Sin embargo, algunos fans han interpretado ciertas publicaciones como indirectas dirigidas a su exnovio. Por ejemplo, hace unos días, Ande publicó una foto suya con una frase que decía, aprendiendo a amarme a mí misma más cada día. Algunos fans interpretaron esta frase como una señal de que Ande está enfocada en su propio bienestar y que no le importa lo que haga Kerem. Otros, en cambio, pensaron que la frase era una forma sutil de expresar su dolor y de demostrar que está intentando superar la ruptura. Otro detalle que ha llamado la atención de los fans es que Ande ha dejado de seguir a Kerem en Instagram. Este gesto, que puede parecer insignificante, ha sido interpretado por muchos como una señal de que la relación entre ellos no es tan cordial como se pensaba. ¿Será que Ande está resentida con Kerem por haber seguido adelante con su vida amorosa? ¿O simplemente quiere evitar ver sus publicaciones para no sentirse mal? Además, algunos fans han notado que Ande ha estado compartiendo más fotos y vídeos con sus amigas cercanas. Esto podría ser una señal de que Ande está buscando apoyo y consuelo en sus amigos durante este momento difícil. Asterisco asterisco el ruido mediático, exageraciones y contradicciones asterisco asterisco. Además de analizar las redes sociales de Ande, también hemos estado investigando qué han dicho los medios de comunicación sobre este tema.
Y como era de esperarse, la prensa turca ha estado cubriendo la noticia con todo lujo de detalles, publicando artículos y reportajes sobre la reacción de Hande a la nueva relación de Kerem. Algunos medios han asegurado que Hande está devastada, y que ha estado llorando desconsoladamente desde que se enteró de la noticia. Otros, en cambio, han afirmado que Hande está tranquila, y que ha tomado la noticia con madurez. Lo cierto es que, como suele pasar en estos casos, la prensa amarillista ha exagerado la historia y ha publicado información contradictoria. Algunos medios incluso han llegado a decir que Hande está planeando una venganza contra Kerem y Stephanie. Según estos rumores, Hande está decidida a encontrar un nuevo novio que sea aún más guapo y exitoso que Kerem para demostrarle que no le importa su nueva relación. Sin embargo, esta información carece de toda credibilidad. *** El silencio de Hande, ¿qué se esconde detrás de la indiferencia? ***. Pero, ¿qué hay de la propia Hande? ¿Ha hecho alguna declaración pública sobre este tema? Hasta el momento, Hande no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha concedido ninguna entrevista en la que hable sobre la relación de Kerem y Stephanie. Este silencio ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado pie a todo tipo de teorías. Algunos piensan que Hande está guardando silencio porque está demasiado dolida para hablar. Otros, en cambio, creen que Hande está utilizando el silencio como una estrategia para mantener su imagen pública y evitar alimentar el drama. Sin embargo, algunos medios han informado que Hande ha hablado en privado con algunos amigos cercanos y que les ha dicho que está bien, y que le desea lo mejor a Kerem. Por supuesto, esta información no ha sido confirmada por Hande, por lo que debemos tomarla con cautela. Pero si es cierta, podría indicar que Hande ha superado la ruptura y que no le guarda rencor a Kerem. Sin embargo, también es posible que Hande esté fingiendo estar bien para evitar que la gente se preocupe por ella. *** Stephanie Cayo, la nueva figura en el tablero de juego ***. Ahora bien, hablemos un poco de Stephanie Cayo, la nueva novia de Kerem Bürsin. Stephanie es una actriz y modelo peruana que ha trabajado en varias producciones internacionales. Es una mujer guapísima, talentosa y con una personalidad arrolladora. No es de extrañar que Kerem se haya fijado en ella. Algunos fans de Hande han criticado a Stephanie, acusándola de ser una robamaridos y de haberle quitado a Kerem a Hande. Sin embargo, estas acusaciones son injustas y carecen de fundamento. Stephanie no tiene la culpa de que Kerem haya terminado su relación con Hande. Ella simplemente es una mujer que ha encontrado el amor en los brazos de Kerem. Además, es importante recordar que Hande y Kerem ya no estaban juntos cuando Kerem conoció a Stephanie. Por lo tanto, no se puede decir que Stephanie haya roto ninguna relación. Simplemente ha surgido el amor entre ella y Kerem. Stephanie ha respondido a las críticas con elegancia y madurez. Ha pedido a los fans que respeten su relación con Kerem y que dejen de lado los ataques y las acusaciones. Ha dejado claro que no tiene intención de competir con Hande y que solo quiere ser feliz con Kerem. *** Hande Erçel, una nueva etapa y rumores de un nuevo amor ***. Volviendo a Hande, es importante recordar que ella también ha seguido adelante con su vida amorosa. Después de su ruptura con Kerem, se le ha relacionado con varios hombres, incluyendo a su compañero de reparto en la serie Bambaşka Biri, Burak Deniz. Aunque Hande nunca ha confirmado ni negado estos rumores, es evidente que está abierta a encontrar el amor de nuevo. Los rumores sobre una posible relación entre Hande y Burak surgieron después de que ambos fueran vistos juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación. Algunos testigos afirmaron haberlos visto compartiendo cenas románticas y paseando de la mano por las calles de Estambul. Sin embargo, ni Hande ni Burak han hecho ninguna declaración al respecto. Algunos piensan que están manteniendo su relación en secreto para evitar la presión mediática. Otros, en cambio, creen que simplemente son buenos amigos y compañeros de trabajo. Y eso es lo que todos deberíamos desearle, que encuentre la felicidad y el amor verdadero, ya sea con Kerem, con Burak o con otra persona. Porque al final del día, lo más importante es que Hande sea feliz. *** Conclusiones, drama explosivo o madurez serena, ***. Ahora, volvamos a la pregunta inicial, ¿Hande Erçel explotó por la nueva novia de Kerem Bürsin? Después de analizar todas las pistas y la información disponible, la respuesta es, probablemente no. No hay evidencia de que Hande haya explotado o de que esté devastada por la relación de Kerem y Stephanie.
Es cierto que Ande ha dejado de seguir a Kerem en Instagram y que ha publicado algunas frases ambiguas en sus redes sociales. Pero estos gestos no son necesariamente una señal de que esté furiosa o celosa. Simplemente podrían indicar que Ande está intentando proteger su corazón y que quiere evitar ver las publicaciones de su exnovio. Además, algunos medios han informado que Ande ha dicho a sus amigos cercanos que está bien y que le desea lo mejor a Kerem. Si esta información es cierta, podría indicar que Ande ha superado la ruptura y que no le guarda rencor a Kerem. Por supuesto, es imposible saber con certeza lo que está pasando en el corazón de Ande. Ella es una persona reservada y no suele hablar de su vida privada en público. Pero basándonos en la información que tenemos a nuestra disposición, podemos concluir que Ande probablemente no ha explotado por la nueva novia de Kerem Bürsin. En cambio, es probable que Ande esté enfocada en su propia felicidad y en su carrera profesional. Está trabajando en varios proyectos emocionantes y está disfrutando de su vida al máximo. Y eso es lo que todos deberíamos desearle, que siga brillando y que encuentre la felicidad que se merece. *** el gran final, deseando lo mejor para Ande Erçel ***. Bien, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugosísimo tanto como yo. Como vimos, no hay evidencia de que Ande Erçel haya explotado por la nueva relación de Kerem Bürsin. Aunque la prensa amarillista ha intentado crear un drama donde no lo hay, parece que Ande está tomando la noticia con madurez y está enfocada en su propio bienestar.